Cordial saludo, mi nombre es Daniel Flores, soy residente de último año de cuidados intensivos, realizo mi especialización en Argentina con la Universidad de Buenos Aires y la Clínica Santa Isabel. Hemos decidido realizar este video con la unidad de educación virtual de la Universidad Mariana para resolver algunas dudas sobre el tema de coronavirus. La unidad de educación virtual ha diseñado un cuestionario que vamos a ir resolviendo poco a poco sobre las preguntas sobre el tema de coronavirus. La primera sería ¿qué es coronavirus? ¿Qué es el coronavirus? Pero tendríamos que irnos un poco más atrás y resolver qué es un virus. Un virus es un pequeño microorganismo. Para algunos biólogos aún está en duda si tiene vida o no. Es algo así como un parásito que vive de los demás. Los virus son pequeñas estructuras, casi microscópicas. Nosotros no podemos ni siquiera verlas. Están compuestas por unidades muy simples como el ADN o el ARN, que son estructuras que pertenecen a la vida, y una capa que los envuelve nada más. Estos son bastante, como habíamos contado previamente, estos conviven viviendo de los demás. Pueden convivir de las plantas, de los animales, del hombre, hasta de otros virus. Son realmente unos parásitos. Nosotros, ¿cómo funciona el virus? El virus está inerte en las superficies, en las llaves, en las paredes, en la mesa. Se encuentra inerte, no se encuentra con vida. Cuando un virus encuentra la célula sobre la cual puede funcionar, hace una función de llave cerradura. Lo que él hace es que ingresa su ADN dentro de la célula. Dentro de la célula el ADN toma comando de la célula, la hackea, hace como si mandara sobre ella misma y genera dos problemas sobre esta célula. El primero es que deja hacer lo que hace habitualmente para tomar las órdenes del virus. Y el segundo es que empieza a producir virus de manera secuencial, múltiples, millones, hasta que la célula no puede más y esta termina explotando y generando una descarga de virus que va a hacer lo mismo en otra célula. Esto es la forma en que la célula vive, la forma en que la célula muere, perdón. El coronavirus es uno de estos virus, una familia de virus realmente. Como si habláramos de perros y esta sería una raza de perros. Diríamos que el coronavirus es una pequeña subfamilia de todos los virus que hay, una familia muy numerosa de por sí. El coronavirus pertenece a los virus que tiene ARN, como ya hemos contado previamente, y en su cápsula tiene dos proteínas, S y M. La M está en la parte interna y la S está en la parte externa. Genera estas pequeñas puntas que creo que todos ya hemos visto en las imágenes que nos aparecen en todas partes. Estas pequeñas puntas salientes son las que le dan el nombre al coronavirus, porque en los microscopios se mira como si tuviera una corona radiada con puntas. Ahí viene el nombre, coronavirus. Estas puntas son las que le permiten al virus tomar contacto con la célula e ingresar su ARN dentro de esta célula. Hay 4 de estos grupos de coronavirus que son el alfa, beta, delta y gamma. Delta y gamma infectan aves, muy poco comunes en los hombres. Alfa y beta son los que más nos interesan porque infectan los mamíferos. De este coronavirus nosotros no hemos escuchado mucho, pero la medicina ha tenido contacto con ello recientemente. En el 2002 hubo el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio grave. Esto fue muy importante en Asia, se pasó por unos gatos salvajes que se llaman civetas. Hubo 8.000 casos en el año 2002 y generó más o menos alrededor de 800 muertos, un 10% de mortalidad. Y un 30% de los enfermos requirieron unidad de cuidados intensivos. Fue bastante grave, pero se controló. Fue una epidemia, una infección en un grupo localizado o en un área geográfica que no llegó a ser una pandemia. Después en 2012 hubo otro más grave aún, que fue el MERS. Nosotros digamos que el síndrome agudo respiratorio del Medio Oriente, con lo mismo, de otro coronavirus. Afectaba también de forma similar, afectó 2.494 personas, se murieron alrededor de 800, es una mortalidad cercana al 35%, mucho más grave, mucho más letal, y más del 40% requirieron unidad de cuidados intensivos. Hablamos de un virus muy grave. Estos dos son los únicos recuerdos que nos quedan. En el MERS hay algo muy significativo, y es que en 2015 hubo una epidemia muy grave en Corea. Por eso Corea se han dado cuenta que es de los países que mejor maneja esta epidemia o esta pandemia ahora, porque ellos aprendieron con MERS cómo cuidarse y cómo saber cuándo no salir, cuándo aislarse. Aprendieron de una epidemia previa cómo tratar una pandemia como la actual. Los síntomas más comunes, lo que presenta la mayoría de los pacientes que presentaron el test positivo, eran fiebre, dificultad respiratoria, tos y dolor de garganta. Los que presentaba el mayor número de pacientes, los que más se asocian, son fiebre y dificultad respiratoria. Para eso es importante contar algo,
y es que el coronavirus, el COVID-19, tiene un poco de afinidad, algo de predilección, como podríamos decir que le gustan las células que viven en la parte inferior respiratoria. Esas células pues, presentan en la superficie la enzima convertida a angiotensina, ECA. No es importante eso. Lo realmente importante es que el virus tiene esa predilección por la parte inferior respiratoria, y por eso los síntomas, si se dan cuenta, casi todos hablan de tos y todos los problemas respiratorios. Eso viene al lugar porque es muy importante para nosotros usar tapabocas, porque cuando nosotros tosemos o cuando nosotros estornudamos, expectoramos o el virus vuela en forma de partículas, de gotitas hacia cualquier superficie. Ahí implica la importancia que usemos un tapabocas para protegernos cuando creemos que tenemos enfermedad o cuando la sospechamos. Va desde 1 a 14 días, que significa que podríamos mostrar síntomas o al día 1 o al día 14. La verdad, los estudios muestran que hay muy pocos pacientes que generan síntomas hasta el día 19, es menos del 1%, o sea, un valor muy pequeño para seguir valorándolo. La mayor parte de los pacientes generan síntomas hasta el día 12, el 95% de los pacientes chinos que generaron síntomas lo generaron hasta el día 12. Esto es como más o menos el prospecto de los días que generan. La primera es cómo lo diagnosticamos. Lo diagnosticamos cuando una persona tiene los síntomas sugestivos. Habíamos hablado previamente de ellos: fiebre, dificultad respiratoria, tos y dolor de garganta. Cuando un paciente es sospechoso, le realizamos la prueba del examen de sangre, que es un PCR para coronavirus. Lo importante es entender que lo que hace la prueba es buscar estas proteínas de las que hablamos previamente, identificarlas y saber que de verdad es coronavirus. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos coronavirus. Habíamos hablado que es una familia. Hay cientos de coronavirus y es importante saber qué es específicamente este. ¿Cómo se recupera una persona después de diagnosticada? Eso depende de cada uno, depende de nuestro estatus nutricional, depende de nuestra alimentación, si tenemos enfermedades, la edad. Es muy difícil, pero la mayoría de los pacientes que ya han tenido esta enfermedad se demora entre 1 y 3 semanas en recuperarse. Ahora, entonces, ¿cómo puedo decir que una persona está sin enfermedad o que ya pasó la enfermedad? Tenemos algunas reglas. La Organización Mundial de la Salud lo define como que una persona necesita 3 días sin fiebre y 2 pruebas negativas, una positiva para diagnosticar y 2 negativas para decir que salió de la enfermedad. Es muy temprano aún para poder resolverla, es muy difícil para nosotros, los médicos. ¿Por qué? Porque tenemos datos apenas desde mediados de febrero, o sea, tenemos muy pocos datos para saber si en el largo plazo se puede hacer. Ahora, si podríamos guiarnos por lo que pasó por MERS y SARS, de los que habíamos hablado previamente, podríamos decir que en estos virus recontraer la enfermedad en el corto tiempo no es probable. Es decir, que por lo menos en el año siguiente no ha pasado. Repito, aún es muy corto para poder saber si se hace o no a largo plazo, pero a corto tiempo, si nos guiamos por mero SARS, no se hace. Según el CDC, que es el Centro de Infecciones que maneja en Estados Unidos todo el tipo de infecciones y estandariza esto, diríamos que hay un cierto grupo. Primero, las personas mayores de 65 años porque tienen mayor riesgo de mortalidad. Las personas con enfermedades respiratorias crónicas como EPOC o las personas que tienen asma también califican como una enfermedad respiratoria crónica. Las personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, significa que las personas que tienen cáncer, si está tratado o si tiene el cáncer activo. La otra cosa sería las personas que tienen obesidad, pero no que son gorditos como diríamos nosotros, sino simplemente tienen una obesidad mórbida, o sea, un valor muy alto de obesidad, la cual limita su vida. Y lo último, las personas que tienen enfermedades no controladas, esta es la palabra clave, no controladas, como diabetes, insuficiencia renal o falla renal, insuficiencia hepática y insuficiencia cardíaca. Este tipo de enfermedades tendría que estar descontrolado, que no estuviera bajo control para pensar que podría empeorar en los pacientes. Hay un par de poblaciones que, aunque no tenemos datos, creemos que podría generar algún tipo de susceptibilidad, que son los pacientes fumadores y las embarazadas, la cual, aunque no tenemos datos que nos muestren aún si hace o no daño, son pacientes que deberíamos tener un seguimiento muy cercano. Como ya habíamos hablado previamente, si presento los síntomas como fiebre, dificultad respiratoria, tos, dolor de garganta, podría pensar que puedo presentar coronavirus.
Los más importantes son fiebre y dificultad respiratoria, son los síntomas que más se han asociado en las personas que tienen coronavirus positivo en los países que lo tuvieron, en China, en Italia y en España sobre todo, que se ha ido estudiando esto. Ahora, estas son las razones por las cuales yo debería consultar a un centro de salud. Es importante que en Colombia existen por el Ministerio de Salud algunas herramientas para no aglomerar los centros de salud, sino que si presento síntomas o tengo dudas poder llamar. Está el numeral 192, que el Ministerio de Salud lo ha habilitado, y una línea nacional que es 018-955-590. Aún así, si yo presento fiebre y dificultad respiratoria, sobre todo estos dos, yo debo consultar al centro de salud más cercano. Es importante saber que hay algunas cosas que nos llaman la atención, como si tengo contacto con personas que han venido de países como España, Estados Unidos, Italia, casi toda Europa y algo de Asia, China, Japón y Corea. Aún así, si yo no he tenido contacto con estas personas, como el virus ya viene en el ambiente o ya se ha contagiado a muchas personas, si tengo los síntomas, debo consultar. La verdad, no hemos desarrollado aún los médicos o la medicina un tratamiento para coronavirus. Estamos en fase de estudio, que significa que hay algunos medicamentos que se están probando. Hay estudios en Francia, hay estudios en China, hay estudios en Italia con los pacientes que se han enfermado. Hay 3 cosas que se han estudiado. La hidroxicloroquina es un tratamiento que se usa para la malaria. Creo que es lo que más se ha escuchado actualmente. Hay algunos países que lo certifican, algunos que no. Los otros son los tratamientos antivirales, con algunos antivirales que puede funcionar o no. Y lo último son los inmunosupresores, esos medicamentos que modulan la respuesta inmune del cuerpo. Estas 3 sustancias se están probando, esos 3 medicamentos se están probando para ver si funcionan, pero no hay ningún valor certero. Los estudios son de baja calidad, o sea, se han probado en pocos pacientes en una gran población para poder saber si son seguros y si son eficaces. Por eso pertenece a cada país si lo uso o no lo uso. En nuestro país está aprobado o se está empezando a usar la hidroxicloroquina como una respuesta. Lo que la mayoría está de acuerdo es que si se debe usar, solo se debe usar en pacientes graves y no en pacientes con enfermedades leves o moderadas. La primera y la que todos conocemos es el lavado de manos, o el lavado de manos con jabón y agua o con alcohol glicerinado. ¿Por qué es importante? Porque la capa de proteínas que habíamos hablado previamente tiene uniones lipídicas, uniones de grasa. Y el jabón y el alcohol glicerinado la rompen, es decir, que rompen el virus y deja de tener vida. Por lo cual es importante para nosotros lavarnos las manos con agua y jabón o alcohol. Hay que recordar eso bien. Múltiples veces al día, siempre que entro en contacto, limpiar las superficies, celulares, llaves, todas las superficies que yo crea que estuvieran en contacto deben ser limpiadas. La segunda es el aislamiento social. Debemos evitar el contacto con los demás y cumplir las reglas de la cuarentena. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es que yo puedo tener el virus en mi cuerpo y no presentar síntomas, no tener nada desde el día 1 hasta el 14, y si yo estoy en contacto con los demás, infectarlos. Es decir, que me protejo a mi familia y protejo a los demás. Y lo segundo es que contamos que el virus es inerte, es decir, vive en las superficies, pero su vida es muy larga. Hay superficies que puede vivir hasta 5 días, 1 día, 2 días, eso está aún en estudio, pero hasta 5 días puede vivir. Es decir, que alguien que estuvo enfermo tocó eso hace 3 días y lo toco yo de nuevo y me puede infectar. La tercera es la salud mental. Nosotros debemos empezar a tomar este tiempo de cuarentena como un tiempo para estar en familia, para retomar proyectos que no haya realizado, hacer una rutina, esto es muy importante, hacer una rutina diaria, levantarme como si fuera a trabajar, tratar de hacer ejercicio, leer, crear un hábito en mi cuerpo para no generar por lo menos alguna preocupación extra sobre algo que realmente nos está preocupando a todos. Y por último, la fe. Nosotros como católicos creemos y tenemos fe en que todo va a mejorar, en que todo se va a solucionar. Siempre llevado de la mano por cumplir todas las órdenes médicas, por cumplir todas las recomendaciones que nos da el gobierno, el Ministerio de Salud, la fe es esta herramienta que nos permite creer en el futuro, salir adelante y pensar que de la mano de Dios, de Jesús y María podemos tener un futuro mejor.